Tomas un trago de tu cerveza. Chucky y Morgan, dos de tus mejores amigos, se pelean amistosamente a tu lado. Billy, otro de tus amigos, está contando cómo se dio a una muchacha con la que ustedes fueron al colegio. No les prestas atención realmente. Tu cerebro se centra en la servilleta que tienes enfrente. Tiene un número, tiene un nombre. Skylar. Es esa chica de Harvard que conociste la otra noche. Es perfecta. O, bueno, parece perfecta. Tan perfecta que tal vez por eso no la has llamado. ¿Qué pasaría si descubrieras que ella no es perfecta? Peor aún, ¿qué pasaría si ella descubre que tú no eres perfecto? Si ella supiera que estás tan roto, si conociera las desgracias que has vivido, lo mucho que te duele tan solo existir el día a día, ¿sabes qué? Te dices, mejor no. Con mucho cuidado, guardas la servilleta en tu bolsillo y tomas otro sorbo de la cerveza. Tu nombre es Will Hunting. Esto es A Través del Lente. Yo soy Fran. Vanessa. Y bueno, hoy tenemos una película un tanto especial. Una película que yo no sé tú, yo debo haber visto más de Muchísimas 5 veces. Por Robin Williams, más que nada. Good Will Hunting. Dirigida por Gus Van Sant, 1997. Escrita por Matt Damon y Ben Affleck. Genios. Porque se arriesgaron a hacer algo a temprana edad que no habían hecho. En ese tiempo tenían que 20 y pico, 20, 23, 24 años. Sí. Estaban más jóvenes que yo. Escribieron y actuaron. Eso es sabiduría, eso es experiencia. Ok. Y tú estás escribiendo, él está escribiendo película. A los 24 ellos ganaron un Oscar. Y yo todavía estoy buscando presupuesto para la mía. Contactos. Para la primera mía. Contactos, Fran, contactos. Pero bueno, escrita por Ben Affleck y Matt Damon, con las actuaciones estelares de los mismos. Ben Affleck. Bueno, Matt Damon en primer lugar, Robin Williams, Ben Affleck, Casey Affleck, Minnie Driver, que no podemos dejar Minnie Driver fuera. Qué bueno que tú te sabes todos los nombres. Y es una película sumamente rica. En análisis. ¿Por dónde empezamos? Tiene muchísimo tema. Está el tema de que asimila lo que yo creo, y yo creo que tú también estarás de acuerdo, con lo que es una terapia funcional. Habla de lo que es cómo afecta el abuso en la infancia en cuanto a relaciones interpersonales. Tema de culpa, tema de el mismo abuso y maltrato. Dificultad de expresarse cuando yo lo que conozco es maltrato. Y yo diría que esos son los temas principales. Y es una muy buena representación que falta mucho en el cine. Una muy buena representación de lo que es transferencia y de lo que es contratransferencia. Buenísimo. Que eso lo podemos explicar. Sí, ¿Qué claro, significa? Claro. Transferencia y contratransferencia es lo que sucede entre paciente y psicólogo. La transferencia es lo que se da los sentimientos que surgen y la relación que surge entre paciente y psicólogo. Y contratransferencia, entonces, viceversa, del psicólogo hacia el paciente. Y lo menciono porque vemos muchas películas en las que hay un terapeuta y qué sé yo, y siempre o se van de que puro psicoanalista sentado detrás de un diván que ni tienen contacto, o siempre un terapeuta que está como sumamente despegado del paciente y que no cambia. Y se ve en la película. Se mantiene estático. Mientras que en la película tenemos a Will como paciente, tenemos a Sean Maguire en una actuación generacional. ¿Cuál es Sean Maguire? De Robin Williams. El personaje de Robin Williams. Ok. Es que Robin Williams Forever. Así que se llama ese personaje para mí. O sea.
Tienes a Will como paciente, a Sean Maguire como terapeuta. Como ser humano, más que nada, que es lo que tú dices. Pero como, o sea, forman esa relación terapéutica en la que Sean claramente está trabajando con Will, pero lo que Will dice también le afecta a Sean. Y él lo demuestra, no volviendo ese espacio sobre él, sino dejando saber que estamos creando una relación. Exacto. Y eso lo hace efectivo porque Claro. se crea una relación, se crea una conexión. A diferencia de los otros psicólogos que buscó el matemático que nada más quiere ser exitoso y resolver todos los problemas matemáticos del mundo, que es muchísimos profesionales que eran como tú dices, distantes, siéntate ahí y piensa, y él empieza a recitar una canción en una, burlándose. Los psicólogos psiquiatras estereotípicos que uno ve en cine y televisión, qué sé Exactamente. yo, Que no se involucran. No se involucran, exacto. Porque esa era una misconcepción, que el psicólogo no acompaña, sino está mientras tú estás solo y te abandona, y realmente no. Lo que sana es la conexión. Exacto, la relación terapéutica es lo que sana. Sí. Yo me acuerdo que en la carrera, no sé si te lo llegaron, me imagino que te lo llegaron a decir a ti también, que nos decía, ahora mismo no me acuerdo qué profesora era, pero sí recuerdo bien la frase, que era, lo que sana en la terapia es 90% la relación, 10% técnica. Yo lo aprendí después de la licenciatura. Sí. Me daban 100%. técnica. Me daban técnica. Fue en la maestría que aprendí eso. Creo que fue Mauricio Andolfi que lo dijo en un video. Eso es uno de los... Ustedes saben que en cada carrera, en cada área, hay pioneros. Es un pionero. El papá para la matica de terapia familiar. De terapia familiar. Entonces, él decía eso. Tenemos que trabajar en uno mismo porque yo estoy involucrado en esa relación. Y lo que sana es la conexión. Exacto. Y la conexión con su dignidad humana. Yo te veo. Que lo hemos dicho en otro episodio. Entonces, por eso yo creo que chocó tanto verlo a él. Y ella está como... ¿No te parece como que para alguien que no sepa de terapia, bueno, la primera vez que lo vimos tal vez fue arriesgado y fue como, wow, él lo agarró y lo trayó en la pared? Sí. Esa parte sí no fue ético. Sí, exacto. se sale un poquito, un poquito de la ética, es un poquito dramatizado. Sí, claro. Pero es una reacción humana. Exacto. Es una reacción humana porque Will sale a presionar botones. Y él sabe, cuando él tiene información, se le nota en la carita cómo él cambia. Él se pone como, ya yo tengo que, te voy a jalar. El meme, ¿verdad? De yo tengo 4 computadores en la cabeza. No. Ajá. ¿Cuál es el personaje? Me da mucha risa. Ese Will... ¿Cómo que se llama? Ese es literalmente Will Hunting. Cuando él recibe información, que es muy bueno también interpretando información no verbal. Y cuando recibe toda esta información sobre la persona que tiene enfrente, tú usas esas 4 computadoras precisamente para quitarle las uñas de los pies antes de que se den cuenta. Eso es excelente. Y sirve como evado la Exacto. atención. Sí. A mí tú no me vas a analizar. O sea, yo te voy a ti a poner en spotlight. Y por eso fue que se fueron 4 psicólogos o 5. Entonces llega él y es sorprendente después cómo lo pone en contra de la pared. Le dice, no me hable de eso. Le pone un límite con agresión, pero le pone un límite. Muestra eso. Y él se va. Y después Robin Williams está así como mirando la fotografía de su esposa, de su esposa ya fallecida. Y él dice, nos vemos tal día. O sea, él dice, nos vamos a volver a ver. Él no se deja, él sabe que no tiene que ver con él. Pero es difícil. Es difícil porque le tocó un teclado. Y que esa relación entre Sean y Will tiene la marca de toda relación. Y, ok, vamos a entrar un poquito en lo que es teoría narrativa. No teoría narrativa en el contexto de terapia, sino teoría narrativa de contar historias. Buenísimo. La palabra antagonista, ¿verdad? La palabra antagonista no necesariamente tiene que denotar un villano, no necesariamente tiene que hablar de un enemigo. Antagonista se refiere a una persona que quiere, o sea, intenta conseguir un objetivo como haciéndole obstáculo al protagonista. Que va en contra de lo que el protagonista quiere hacer. No necesariamente va en contra. A veces es lo mismo, pero lo están haciendo de manera diferente. Pensé en Daredevil con Fisk. Que él quiere... Bueno, me pensé en Thanos también. Pero la por gente ejemplo, que le gusta por Marvel. ejemplo, Daredevil, Punisher. Bueno, yo no sé cuál es Punisher. Todavía Tienen mismos... Todavía tú no has llegado a esa temporada, Okay. pero Punisher es un personaje que le introducen en la segunda temporada. Okay.
que ambos quieren algún tipo de justicia. La diferencia es que Punisher mata gente. Sí. Cómo lo hacen es diferente. Y Daredevil está muy en contra de matar gente. Sí. Entonces ellos quieren llegar al mismo punto por medios muy diferentes. Y entonces por eso Punisher es un antagonista de Daredevil. Y en consecuencia Daredevil es un antagonista de Punisher. Sí. Entonces... Sí. Sean y Will son antagonistas uno del otro. No lo había visto de esa durante la mayor parte de la película realmente. ¿Por qué? Al principio sí tienen objetivos completamente diferentes porque Will solamente quiere lograr las sesiones de terapia que le mandó la corte y salir de eso. Sí. Mientras que Sean de verdad quiere como trabajar con este muchacho, ¿no? Y luego, poco a poco, mediante van evolucionando, Will va cambiando su objetivo y también se va alineando con el objetivo de Sean, pero también sigue poniendo resistencia. Todo el tiempo le pone resistencia. En esa resistencia que él le pone, Will también como reta creencias y las vivencias de Sean con su esposa. Y toda esa parte... Lo confronta totalmente. ¿Por qué? Y por eso digo que o sea, ese guión es una marca de gente que sabe contar historias bien. O sea, Matt Damon y Ben Affleck se la botaron con ese guión y bien ganado tuvo ese Oscar. Sí. Tú tienes estos dos personajes que se están afectando mutuamente. ¿Por qué? Porque son variaciones del mismo tema. Ambos están evitando algo. Ambos tienen miedo. Exacto. Will claramente es, o sea, una persona con un apego evitativo a nivel. Total. Pero Sean también se retrajo. Por duelo. Claro. Sin embargo, tiene parecido del comportamiento. Porque cuando... Hay un momento que en una de las sesiones, en la segunda sesión, que... La que están en el parque. Ajá, después del momento en el parque, Will y Sean están hablando y están hablando precisamente de Skyler y lo que estábamos contando en el intro de este capítulo, de que Will no quería llamarla. Y le dice... Skyler, ¿verdad? Una muchacha que Will conoce en un bar y le impresiona, ella le da su número, incluso sin él pedírselo. Y para él eso es una victoria, pues una chica de Harvard, qué sé yo. Will es un muchacho pobre que vive en un gueto básicamente de Boston. Huérfano. Huérfano, exacto. Y... o sea... Tienes, ¿verdad? Esta conversación entre Sean y Will en la que Sean le dice... Tú no la has llamado todavía... ¿Por qué? Will le dice, no, porque ella es perfecta. Y yo no quiero como que arruinar eso. Sean le dice, sí, sería... como que una lástima darte cuenta que de repente ya no es perfecta y también sería una lástima que ella se dé cuenta que tú no eres perfecto y básicamente le habla de manera como terapeuta, lo confronta. Sean es un terapeuta muy confrontativo. Sí, lo cual es importante cuando hay evitación. Sí. Cuando hay evitación yo tengo que confrontar para que tú empieces a asimilar y procesar que yo estoy primero evitando y que luego entonces hay algo que yo tengo que enfrentar para poder progresar. Pero para eso hay que construir un buen lazo, un buen rapport. Porque el evitativo... Si una persona evitativa, tú de repente, de buenas a primeras le sale con una confrontación, lo perdiste. Claro. Y también él utilizó, en mi opinión, el hablar de sí mismo para empezar a mostrar lo que es ser vulnerable. Sí, el disclosure. Porque, y esto es lo que muchos padres viven. Yo quiero que mis hijos me hablen, por ejemplo. Yo quiero que ellos se abran de su vida, que me hablen cómo se sienten. Y una técnica muy buena es abrirse ellos. Exacto. Entonces, él, claro, se abrió. Al principio él fluyó mucho en la conversación, me gustó mucho. Él fluyó, él no le dijo cómo empezar, sino permitió ese juego. Y después él empezó a abrirse. O sea, él le respondía abiertamente. Sí. Y
él sabía que él estaba evitando a Will. Precisamente. O sea, ¿verdad? Él habla con Will y le dice, mira, como que te voy a ahorrar la situación. Ella no es perfecta, tú tampoco eres perfecto. Se van a dar cuenta. Entonces ahí él Perfect for each other. exacto, él hace la parte del disclosure, como tú dices, y le cuenta que mi esposa, por ejemplo, solía tirarse peo en la cama, que parecía una ametralladora y ella misma se despertaba. Yo amo esa escena. Que eso fue improvisado. Sí, eso fue yo también te iba a decir. Y tú sabes lo que pasó con la cámara, ¿no? Sí, que el que estaba operando la cámara estaba explotado de la risa. Y esa es la belleza de Robbie Williams. Y por eso me dolió tanto sin conocerlo, su muerte. Que eso puede pasar. Pasó con Chandler de Friends, pasa con muchísimos artistas. Uno no lo conoce, pero te toca. Y Robbie Williams en esa escena improvisó como si él fuese un terapeuta. Sí. Y porque terapia también es improvisación en el sentido de que tú tienes que estar presente. Sí, pues como en nuestra conversación. Exactamente. Yo no puedo venir aquí sabiendo exactamente. O sea, yo fluyo contigo y así mismo en terapia y nosotros sabemos que todo se tiene que ir en el momento de tener al paciente al frente. Entonces, qué lindo ver cómo Matt Damon se estaba curando de verdad y hasta el camarógrafo estaba riéndose que se mueve la cámara. Sí. O sea, eso fue precioso. A mí me encanta esa escena. Entonces, verdad, Sean pasa por toda esa parte y entonces Will le empieza a preguntar a él. Y le dice, o sea, le pregunta de su esposa, así yo. Ya de manera respetuosa porque Y entonces le pregunta, puso límite. ¿por qué tú no pensabas en volver a casarte? Sí. Y Sean le dice, mi esposa murió. Y Will le dice, sí, por eso como que el énfasis en volver a casarte. Y Sean le dice, mi esposa murió. Cerrando la conversación de una vez. Y Will le devuelve la pregunta y le dice, entonces, tú me estás diciendo que tú estás Le devuelve usando eso para como Total. evadir, o sea, para no estar presente en el mundo, para como que qué buena excusa, que es lo mismo que Sean le había dicho. Entonces, eso es lo que te digo. Para mí eso es proyección. Para mí eso no es tanto, o sea, porque todo el mundo tiene derecho cuando vive un duelo de no querer tener otra persona. Sí puede haber una parte de estoy evadiendo que yo merezco ser amado. Está bien, es verdad. Es verdad. No es la idea, por ejemplo, de simplemente de no volver a casarse. Es y ni siquiera te voy a decir que el estar abierto a que aparezca otra persona, qué sé yo. Es la idea de que, porque él se dio cuenta, Sean se encerró en su mundo y que Sean ya se lo había hecho, porque no era la primera conversación que tenían. Sean se encerró en su mundo y se trancó a dar clases. O sea, da clases, da terapia y más nada. Sí. No estaba viviendo una vida realmente fuera de. Sí, es verdad. Él revive momentos con su esposa. Sí, claro. No vive. Hay un... Bueno, realmente, si lo vemos de esa perspectiva, se convierte hasta en un duelo traumático. Porque él está viviendo... Y complejo. Él al igual que en el trauma, está viviendo en el pasado. Lo que pasa es que estas emociones que él está viviendo, qué sé yo, que él está reviviendo, rememorando, son positivas, no negativas. Pero es un mecanismo muy similar a cuando el trauma te mantiene en el pasado. Sí. Y tú sientes que... Y perdón, esa parte. Tú sientes que... ¿Y si él empezó a hablar de eso en la terapia? Robbie Williams, de su duelo. Porque su reacción fue como de yo no hablo de eso. Sí. Claro, fue por la falta de respeto también de Will. Claro. Pero ¿y si él empezó a hablar de eso porque él le vio la utilidad terapéutica? Y eso también le estaba ayudando a él a hablar de un duelo que no podía hablar, haciéndolo un duelo complicado. 100%. Ahorita eso fue como... El catalizador. No lo había pensado hasta que ahora lo estamos diciendo. Pero eso y esa es la marca, vuelvo y repito otra vez, la marca de grandes guiones, de cómo tú creas dos personajes que en teoría están muy alejados, pero en el centro de su historia tienen elementos similares que hacen que provoque reacción en contra. Y así, de atrás. Y no fue porque se encontraron en la vida, De atrás para adelante. sino porque tenían cosas en común. Exacto. Sí. Exacto. Y no lo querían aceptar en cada uno, pero el señalarlo me ayuda a aceptarlo. Tal vez me ayuda. Increíble. Hemos hablado bastante de todo el aspecto entre
entre Will y Sean y la relación terapéutica que se va formando y cómo ambos van afectándose el uno al otro. Y cómo su propia historia, el contarla en terapia, viene siendo un instrumento terapéutico, claro. una herramienta para motivar a que él sea vulnerable. Sí, siempre, cosa que él no se permite, Will. Siempre y cuando se use con un objetivo. Claro. No solamente como que decir por decir. Sí, ahorita yo estaba estresada por tal cosa, sino en mi vida, como terapeuta, si yo identifico que el hablar de ese aspecto de mi vida o algo en particular que aplica al caso, yo lo digo con un objetivo terapéutico. ¿Cómo esta parte de mi vida me puede ayudar a conectar contigo? Y yo humanizarme, porque eso fue lo que me dijo mi propio terapeuta. Yo, al decirte eso, yo me estoy humanizando para que tú sepas que somos dos humanos aquí hablando. Sí, claro. Cosa que muchos terapeutas ponen un frente tan frío que por eso es que yo no voy a conectar contigo. Una paciente me dijo una vez, háblame de ti algo. Y yo pensé, qué válido. Y yo incluso se lo dije como, ¿qué tú quieres saber? Porque tampoco que me voy a poner a hablar. ¿Qué tú quieres saber? Me hizo 2 o 3 preguntas. Después, de alguna manera u otra, llegamos y regresamos a ella. Pero eso era... Ella después me admitió que era por eso. Ella se sentía muy abrumada o tal vez unsafe, tal vez... Porque estaba con una persona que no parecía real. Exacto, que no conocía. Y eso fue al principio y me encantó. Y después eso ayudó a que ella siguiera abriéndose. Es como, ok, ya puedo seguir hablando de mi historia. Entonces, pero vemos... este caso, que es un caso particular. Hay una razón particular por la que Will está... O sea, vive de la manera que vive. Sí. O sea, vuelvo y repito. Sí. Él termina en terapia porque tiene un incidente violento. Otro, porque ya tiene un récord. Exacto. Tiene otro incidente violento más. Sí. Gerald, que es el profesor de matemática que descubre el genio. Porque a todo esto, no hemos hecho un breakdown de la trama de la película. Claro. Will trabaja como... conserje. Sí. A sus 20 años él trabaja como conserje. Pero no en cualquier lugar. Es uno de los tantos trabajos que le consiguieron en Harvard. En Harvard, no. Oye, era una universidad. Una Ivy League. Exacto. ¿Stanford o Harvard? No era Stanford, porque Stanford es para... Donde ya se iba luego. Exacto. Pero él está en la universidad, en la facultad de matemática, y él ve, o sea, limpiando, y él ve... un problema en la pizarra y él lo responde. Y resulta que ese problema era un problema que lo habían puesto... O sea, no di que... Lo habían puesto para que uno de los estudiantes lo resolviera. Y ninguno de los estudiantes que están di que en posgrado de matemática y que son unos matatanes, di que ninguno lo pudo resolver. Sorprendentemente fue el conserje. Exacto. Y estaban di que ven acá. ¿Y quién fue que resolvió esto? Entonces... Quien lo descubre a él es el profesor Gerald Lambeau, que es entonces conocido, fue roommate de Sean en la universidad, y por eso entonces eventualmente le lleva a Will para que Sean le dé terapia. Will tiene un incidente violento y termina preso. Entonces el juez accede a liberarlo por la intervención de Gerald. Gerald le dice, yo lo voy a tomar bajo mi ala, voy a ser su tutor en la parte de matemáticas, y el juez le dice, está bien, él también tiene que ir a terapia. Sí. Y ahí sabemos solamente que él fue pasado de en el sistema de adopción de casa en casa con foster homes, o sea, con familias adoptivas, y solamente eso, y que él se enfrenta, él tiene ese comportamiento destructivo. Exacto, tiene es un signo de abuso. Comportamiento autodestructivo, conducta violenta, impulsiva. O sea, porque él ve a alguien, claro, sale del carro y lo empieza a golpear, creo que... Impulsividad, también tiene como este impulso de cuando se pone a la defensiva. Sí. Que siempre. Sí. Tiene este impulso de lo que sucede en el bar, la noche que él conoce a Skylar, que es que él sale a la defensa de su amigo de Ben Affleck. Exacto, de Chucky, pero como que lo lleva un poquito más allá y llega al punto de hasta humillar al otro. Sí, them apples, la frase que él le pone en el vidrio, exacto, que él tiene el número y tú. Cuando él consiguió el número, de que, how do you like them apples? Sí. Hay hostilidad en su manejo, que él no trata al principio porque él tiene un talento, inteligencia y análisis, nivel de coeficiente intelectual altísimo. Entonces, es como...
le sale natural, pero después él se deja llevar Sí. de la emoción. Sí. Cosa que se ve en casos de abuso. O sea, Sí. evado mis emociones a través del intelecto, a través de la razón, y posiblemente ahí fue que concentró toda su atención Claro. en aprender cosas nuevas, en volverse un genio. Y que eso, por ejemplo, de querer humillar al otro y qué sé yo, no puede decir, bueno, en ese momento lo que estaba era como devolviéndole, ¿verdad? Al que intentó humillar a su amigo. Eso es algo relativamente normal. Sí. En ese contexto de que en una burbuja, está bien. O sea, es entendible lo que quiero decir. Pero, por ejemplo, En ese él lo caso. hace en terapia con Sean también. Sí, es verdad. Y él quiere humillar a Sean y mostrarle. Y lo hace con todos los terapeutas a lo que Gerald le lleva. Sí. Que él se quiere poner por encima de ellos y qué sé yo, como una herramienta o sea, para poner Sí, distancia. es un mecanismo de defensa. Si yo me río de las situaciones que están pasando alrededor de mí, si Y quieren reduzco al conectar, otro. reduzco al otro, Porque minimizo. también tengo, o sea, Sentimiento de inferioridad. Hablando en nombre de Will. Will también tiene ese sentimiento de inferioridad, tiene esa sensación de miedo al abandono. Sí. Miedo al abandono. Porque a Will, Por eso miedo al compromiso. que entonces nos Por eso entera- miedo a la vulnerabilidad. Claro. Nos enteramos más adelante en la película que a Will básicamente le han tocado dos tipos de personas. O lo que abusan físicamente y por consiguiente psicológicamente, etcétera, etcétera, Claro. de él, y los que lo han abandonado. Sí, se rinden porque ha pasado por varias casas de acogida, de Exacto. adopción. Y si es huérfano, vivió abandono ya de por sí. Claro. O sea, siendo huérfano ya tuviste abandono, sea porque se fueron y te abandonaron conscientemente Ujú, ujú. por decisión, o sea porque murieron. Y eso uno no se entera. De igual manera, lo que uno vive es abandono, porque el trauma no es lo que uno vivió, sino cómo uno lo vivió. Exacto. Así que él vivió abandono. Totalmente de acuerdo. Y entra lo que conocemos como la combinación del trauma 1, trauma 2, trauma tipo 1, trauma tipo 2. O sea, por ejemplo, cada golpeada que él recibía, o como él menciona en la película, cada vez que le apagaba un cigarrillo encima, estamos hablando de trauma tipo 1. Se repite en el tiempo, Hay sucesión. entonces estamos hablando de trauma tipo 2. Me cierro más. Otra capa de la cebolla. Que es otra capa. Es probablemente Otra capa. la peor combinación de trauma que tú puedes tener. Sí, rechazo y abandono, tú te refieres, Porque- ¿verdad? no, o sea, digo, lo de la parte del trauma 1, trauma tipo 1 con trauma tipo 2, sí. es la peor combinación posible porque en trauma tipo 1 tú tienes un evento, o sea, el trauma tipo 1 es por magnitud del evento. Ah, ok. Yo recordaba que era también un suceso. Exacto. Es por magnitud del evento y es uno solo. Pero entonces, si tú ligas un evento de gran magnitud y lo pones como un estresor repetido, que es lo que conocemos como el trauma tipo 2, entonces eso amplía Cuando hay el alcance. varios maltratos sexuales, cuando sucede una y otra vez, tipo en Exacto. la infancia y demás, con alguien de confianza, que suele pasar más. En su caso fue la misma persona que él dice que le pegó el cigarrillo, le dio golpe otro día. Y que le decía que lo ponía a elegir entre un cinturón, o sea, era una correa, algo un poquito maduro y una llave. Wow, Llave o sea, de la de caja de herramientas, ¿no? wow. Y Con que, que te violento, pero hay violencia. exacto. Y que Will le dice a Sean, yo le decía que él me diera con la llave. Yo no me recuerdo esa parte. Y Sean le pregunta por qué. Y Will le dice, porque, y me perdonan el lenguaje, ¿no? Le dice, porque que se joda. O sea, si él cree que yo le voy a llorar y que le voy a demostrar debilidad. Empiezo a entrar y tragar mis emociones. Si yo muestro algo, yo estoy en peligro. Exacto. Entonces yo no voy a mostrar nada porque yo no estoy segura, no Exacto. tengo seguridad. Entonces, lo de la vulnerabilidad que hizo Robbie Williams, que hizo Sean, desde el principio, fue esencial porque entonces yo me estoy humanizando, lo que quiere decir que aquí es seguro humanizarse. Aquí no va a pasar nada si te humanizas. Y su conexión también con la novia, Con Skyler. también le reta eso. Es como, es seguro aquí mostrar emociones, no va a pasar nada.
Fíjate que esa relación con Skylar es uno de los puntos más interesantes de la película porque él conoce, o sea, él conoce a esta muchacha que no sabe nada de él, él tiene esta oportunidad de reinventarse y él decide mentir. Él dice que él tiene 2 hermanos, que él vive en una familia, o sea, Que su regular, casa que está normal. llena de gente. Y que por eso que por eso nunca la ha llevado a su casa, porque pues ella le pregunta directamente, digo, Sí. ¿por qué tú no me llevas? Él le dice, no, que tengo 2 hermanos, la casa siempre vive llena y como que va a ser un caos llevarte, entonces quiero que tú estés bien preparada. Y los nombres que él dice. ¿No te pareció impactante que él los repite Sí, en sí. el mismo orden? Sí, sí, sí. ¿Y será que lo fantaseó? Probablemente, Qué triste. probablemente. Qué triste, ¿verdad? Y luego entonces, conforme va avanzando la relación, que vendría siendo, o sea, contraintuitivo, que mientras más va avanzando la relación, más él se va Alejandro. alejando. Hasta que llega el punto que ella le dice, bueno, mira, después de este semestre yo me voy para Stanford. Yo, en verdad, me gustaría... O sea, ella sale con los amigos de él y tal, y qué sé yo, pero nada... Todo en su zona de confort. Exacto. Más o menos. Entonces ella le dice, me gustaría que tú te fueras conmigo para California. Y el tipo le explota. O sea, explota, pero explota. Y Él dice mencionó lo que tú dijiste ahorita. Vamos a ver que no somos perfectos, o sea... Pero tú sabes qué, Fran, yo creo que él estaba siendo vulnerable hasta cierto punto ahí, porque él estaba expresando sus miedos. él... Ella reaccionó de una manera que ella sintió también. Entonces, pasó lo que pasa mucho en las dinámicas de pareja, que es yo estoy sintiendo, tú estás sintiendo y nadie está acompañando la emoción del otro. La manera en la que él lo expresa es una manera hiperagresiva. Porque él... O sea, lo primero que él hace cuando ella le dice, yo quiero que tú vayas conmigo, es... lo primero que él le pregunta es... ¿cómo tú quieres que yo como que me vaya contigo? ¿Qué pasa si de repente tú piensas que ya tú no me quieres? Y yo me veo de que allá. Ella está dulce, ella le responde dulce, pero luego ella dice, yo también siento. Ahí ella lo confronta y entra un problema, por ejemplo, lo que estaba diciendo de cómo Sean primero construye la relación y después confronta. O incluso construye la relación mientras confronta, mientras que Skylar, que claro, no es terapeuta, ya lo que está estudiando incluso Claro. medicina. No, claro. Y es su propia vida, exacto. Uno no puede ser terapeuta en nuestra propia relación. No, pero que no tiene estos conocimientos de cómo se dan esta dinámica. Y entonces, cuando ella escucha que él la está rechazando, pues ella también le duele. O sea, él tiene el miedo de que ella lo rechace, pero él le está rechazando directamente a ella y ella le está doliendo. Sí, que es autosabotaje. Yo me alejo. Claro. Y impido. Yo me alejo vivir antes de algo. que tú me puedas hacer daño. Exactamente. Y entonces él le dice que no, ¿y qué pasa si tú de repente te cansas de mí? Y ella le dice, pero ¿qué tú haces aquí? O sea, tú aquí, tú no haces nada, tú lo único que haces es salir con tus amigos, beberte un traguito y ya. O sea, y se acabó. Y ese de que tu semana entera. Sí. Entonces ahí él se enoja todavía Empieza más. a acumular tensión. Y él entonces ahí saca todas las inseguridades que él tiene. Y le dice que tú lo que querías era acotarte con un panita del otro lado de la ciudad, que qué sé yo. Se empiezan a juzgar Que o tú- a atacar los Tú dos. bajaste a jugar a buscar un juguetico con el cual jugar mientras tú puedes volver a tu torre de marfil. Y ahí ella, Skylar le revela como que, oye, no te creas que esto es un asunto de dinero. Como que si por el tema de dinero es, yo tengo este dinero porque mi papá se murió y me lo dejó. Y si yo ella dice, si yo pudiera pasar un segundo más con mi papá, yo entregar este dinero de una vez. A mí no me importa el Deja dinero. claro sus intenciones. Sin embargo, ahí ya estamos sintiendo mucho en ese punto. Exacto. Ya hay mucha ya este acumulación punto de tensión. Sí. Estamos Ya ahí yo estábamos estoy. arriba los dos. Sí. Estábamos arriba los dos. Sí. Ahí yo me guardé. Porque me siento inseguro. Entonces estoy haciendo sentir mal al otro porque me siento mal conmigo mismo. Vamos al episodio de Adolescence. ¿Qué es lo que estoy pensando ahora mismo cuando estaba hablando? La acumulación de tensión y explosión. Porque me siento mal conmigo mismo. Entonces ella que le revela su historia y le dice, ¿qué? ¿Tú no quieres que yo te diga que a mí me pegaron el soy cigarrillo? huérfano? Exacto, que a mí me pagaban cigarrillo encima, que a mí me golpeaban toda la noche. Tú no quieres que yo te diga eso, tú lo que quieres es que todo se siga feliz, que qué sé yo, Y Skylar le dice, no, ¿Le no. duele? Yo no, Ella empezó a yo llorar. no lo sabía, exacto, yo no lo sabía, lo siento. Y ahí entonces ella va bajando. Ella bajando revoluciones.
él recuerda que también le traya. No sé si fue antes o después de decir eso que tú dices, pero le estrella, lo que quiere decir que él fácilmente coge un camino de agresor. Exacto, ella sigue... Si ella no sigue, conoce a Sean en su vida. ella le dice como que lo siento, o sea, como que lo siento, no sabía, qué sé yo, pero todavía sigue empujando, como que ven, yo, como que él le dice yo que ella lo ama, que qué sé yo. ¿No le cree? Y él no le cree, y No le entonces cree. él la trae, o sea, la empuja contra la pared, empieza a darle golpe a la pared durísimo. Ella le dice, te amo, yo te amo. Y al final, o sea, como cierra esa escena, él va a salir y ella le dice, si tú me dices que tú no me amas, yo más nunca, o sea, no te voy a joder más. ¿Y qué ella hizo ahí? Y él, Diciéndole o sea, eso. le pone un ultimátum. No, el ultimátum para ella, pero para él es un escape Sí. a sentirse vulnerable y estar en un territorio inseguro. Sí, sí, Entonces sí. es como, puedes evadir con esto, Exacto. ¿tú entiendes? Y él evade, no te amo. Pero sin dudar, o sea, No. sin ninguna Sí, duda, sí. No creo que se siente merecedor de amor tampoco. Él simplemente se voltea y... Porque uno pensaría, ¿no? Como que, wow, sabemos que Will la quiere, la ama, Sí. o por lo menos Sí. sí, ve un futuro con ella. Y él se voltea así muy frío y le dice, yo no te amo. Ujú, Y abre su puerta y se va. ujú. Porque él se acostumbró a estar con esas A capas levantar, arriba. a levantar esas paredes. En ese momento él estaba en modo defensa total. Entonces ahí no puedo vulnerabilizarme. Luego él sí la llama. Irónicamente, no bueno, sí, Exacto. él la Él llama, después, pero ella, cuando ella coge el teléfono, él le tranca. Ajá. Pero en ese momento, Exacto. irónicamente, él estaba en su zona de confort Mm. cuando estaba levantando esa pared. Porque ya yo he estado aquí. Yo sé que 100%. esta es la respuesta No, que te voy a claro, dar. claro que sí. Cuando yo evado, yo estoy en mi zona de confort. Exacto. Porque aquí no me puede lastimar nadie. O no me puedo mostrar. Por eso, y por ende eso, lastimarme. el contraste de cuando estoy siendo vulnerable, lo que estoy gritando, agrediendo, Sí. y cuando estoy levantando la pared, estoy tranquilo. O sea, aparentemente, Sí. no. Estoy seguro. Sabemos que a nivel Sí. interno... Sí, sí. Como yo le digo a mi paciente, tú eres como Rapunzel en la torre. Tú estás tranquila, segura, no te va a pasar nada, pero tampoco vamos a vivir. Entonces, eso es el autosabotaje que estamos hablando ahorita. Exacto. Yo me protejo, pero me impido vivir, sentir, amar, etcétera. Y todo esto, ¿verdad? Entonces culmina toda la parte... Porque a todo esto está sucediendo con la novia o con... Como le dicen ahora, el situationship. Yeah. Está pasando todo lo que está pasando en el ámbito terapéutico con Sean. Con los amigos están ahí. Están impulsando, principalmente Chucky, que es el personaje de Ben Affleck, impulsándolo a... Loco, sal a vivir la vida. Como que sí, yo voy hasta aquí y yo te voy a aplaudir cualquier monería que tú hagas y yo voy a estar ahí para ti siempre. Pero diablo, loco, o sea... Y que él se lo dice en una escena, le dice, tú tienes un don que te va a permitir salir de aquí. Nosotros nunca vamos a salir de aquí, nosotros siempre vamos a vivir, ¿verdad? De este lado de la ciudad, siempre vamos a vivir como que en este contexto socioeconómico. No tenemos tu coeficiente intelectual para hacerlo. Tú tienes un don que Sí. te puede llevar a vivir una vida más allá. Sí. Loco, fucking vívela, no pienses en nosotros. Me encantó eso, me encantó No, eso. O sea, y que le dice lo que mucha gente dice, de que, wow, qué mal amigo. No, cuando... Al contrario. Cuando Chucky le dice, yo toda la mañana tengo la esperanza de ir a tocar la puerta de tu casa y que tú no Full, eso estés. soy yo fuerte, sí. Como que tú lo oyes y tú dices, diablo, como tu mejor amigo te va a decir una vaina así, loco. Es verdad. Él quiere lo mejor para ti. Él no es Él- egoísta para Exacto. querer que tú estés ahí. Él lo que quiere es que tú vueles, que tú brilles, que tú salgas de esa torre de Rapunzel que estábamos hablando. Volar, como tú dices, volar. Yo sé que yo me voy a quedar en el suelo, pero tú puedes surcar los Sí. cielos. Y yo no te voy a limitar. Y eso es amor de amistad. Y eso Claro. es amor, punto. Y eso él no lo vivió. No. Entonces, esa es su primera, yo creo, relación sana de lo que se ve, ¿verdad? En su Sí, trayecto de vida, sí. tener un amigo, él lo mantuvo vivo. Él fue una de las personas de su red de apoyo que lo mantuvo vivo. Porque creo en ti, te veo y no te violento. Exacto. Entonces, con Sean también vemos desde el principio que él dice vive. Porque Sí. estamos hablando de que Sean identificó desde la primera Sí. sesión Sí, sí. que él teme, se cohíbe. Porque cuando están
parque, que ese yo creo que es mi escena favorita, él habla de sentidos, que tú puedes decirme lo que recita fulano, pero tú no lo has escuchado en vivo y te has... Que no sé, no fue el ejemplo. Él habló de, de la Capilla Sixtina. Primero él le dice, yo imagino que tú me puedes decir todo lo que hay que saber de Miguel Ángel. Tú me puedes decir cuándo él nació, cuándo él murió, su relación con los papas, su orientación sexual, lo que tú quieras. Pero yo te he puesto que tú no sabes a qué huele la Capilla Sixtina. Entonces después le dice... yo te puedo preguntar sobre tal cosa y tú me citas Shakespeare. Yo te puedo preguntar sobre el amor y tú me vas a recitar un soneto entero. Pero yo te apuesto que tú no sabes lo que se siente despertar al lado de la persona que tú amas o lo que se siente estar en una cama de hospital durante 2 meses porque los doctores no saben lo que las palabras hora de visita significan. Tú eres scriptwriter, sí. Para ti. Porque se te quedó pim pum lo que él dijo y qué impactante. También fue que lo vi como un par de minutos antes del episodio de grabar. Es que es demasiado impactante decir pero eso. Sí, ahí él lo está aterrizando a la realidad. Y también a su realidad. Y decir, tú no me conoces, tú no puedes asumir. Entonces yo tampoco puedo asumir que yo te conozco a ti. Sí, claro. Yo no sé, por un expediente de historial que tú tienes, quién tú eres. Incluso le dice, ¿tú crees que yo voy a como comprender todas tus complejidades porque yo me leí Oliver Twist? También eso lo aterriza él. Yo no sé todo. Él incluso que esta fue una de las grandes confrontaciones, le dice, si todo lo que tengo que saber de ti lo puedo aprender en un libro, no me interesas. Ahora, si... Me refugio con la lectura. Si para conocerte yo tengo que hablar contigo y como desilvanarte por completo, ahí sí. Y ahí él incluso le quita un poco de poder a Will del asunto de que siempre era Will rechazando a los terapeutas. Y es de la primera vez que uno de los terapeutas le dice, loco, mira, en verdad, si tú no tienes nada para darme que yo no pueda conseguir en otro lado, ¿qué tú haces aquí? Vete. Sí. Él le dice uno y lo saca, vete de aquí. Sí. Porque lo empezó a relajar y él dice, yo no voy a perder mi tiempo. Y Will le dice en una, tú eres el terapeuta que más ha hablado. En mi vida que más habla. Y eso me dio risa también. Porque los terapeutas no se supone que somos roles pasivos. No. Se supone que somos roles activos. Claro, si tu terapeuta se la pasa hablando, corre. Pero si habla y confronta, o sea, tiene que haber un rol activo. O sea, yo no te voy a decir qué hacer, pero te tengo que decir cosas, tengo que señalar. O sea, tengo que interactuar contigo. Tengo que interactuar contigo y confrontarte. Para mí, hay que confrontar. Porque al ser humano hay que confrontar. El rol del terapeuta es tomar el discurso del paciente y deconstruirlo. Buscar incoherencias, buscar distorsiones. Patrones en la familia, distorsiones porque a veces decimos algo que nos limita o nuestras creencias nos limitan también. Entonces... O incluso patrones de comportamiento dentro de un mismo relato. Porque un paciente me puede estar contando algo, me puede estar contando de que 2 cosas que en la superficie no tienen nada que ver una con la otra. Y yo le digo, pero mira, esto que tú hiciste aquí se parece a esto que tú hiciste aquí y qué sé yo. Señalo. Y se van dando cuenta de, pero... Es que yo me comporto así en general. A ver. ¿Es un espejo? Exacto. Es un espejo en un lugar seguro. Es un espejo con brazos para abrazarte. De que, mira, tú estás seguro, pero yo te estoy tocando una herida como tú me dijiste y me advertiste de mi propio psicólogo. Exacto. Y fue lo mejor que yo pude hacer. Él lo sabe. O sea, mi psicólogo fue Frank que me lo recomendó y sí, los terapeutas tenemos terapeutas. Tenemos que tener terapeutas. Claro, eso es sumamente importante. Sí. Pero que todos estos aspectos de la vida de Will, ¿verdad? Se van desarrollando al mismo tiempo que Gerald está intentando conseguir el trabajo. Y que es, ¿verdad? Uno de la prerrogativa para la cual lo dejaron salir de prisión. Y tienes como que todo esto que va como aumentando la presión en un espacio finito y llega un punto en el que todo explota, que es en una sesión con Sean, cuando Sean tiene el expediente de Will, el expediente de los trabajadores sociales y de CPS, de Child Protection Services o protección infantil.
Tiene toda la foto de Will, o sea, de los las heridas. moretones, las heridas, Sí. todos los registros médicos, toda esa parte. Y ellos están hablando, tienen una conversación y Sean en una... Will le deja saber, y por eso, tal vez por eso rompí con Skylar. Y Sean dice, yo no Así fue que se lo informó. yo no sabía que tú habías roto con Skylar. Y ella le dice que sí, como que se acabó, qué sé yo. Y Sean cierra el expediente y pasa a decirle, porque él se dio cuenta de que, wow, este muchacho acaba de tirar como que la gran oportunidad. Una bomba y como si no le importara. No, pero la gran oportunidad que él tenía de formar una relación, que sé yo, 100%. la acaba de perder. Si no hago algo ahora, Eso problema. se va a volver un patrón Exacto. Y ya entonces, fijo. Sean le dice las palabras más importantes de la película entera, por lo menos para el arco de Sí. Will. Sí. No es tu culpa. No es tu culpa. No es tu culpa. Y se lo repite. Al principio, Will lo Mecanismo de defensa. pone Se como ríe. el deflection, y Sean se lo sigue diciendo, no es tu culpa, no es tu culpa. Entonces, Se acerca. se acerca físicamente. Físicamente. De ahí, Will pasa a la agresividad. Primero de la negación pasa a la agresividad. Entonces le dice, no me joda, Sean, no joda con mi Deja cabeza, de por relajar. favor. Exacto. Y Sean le sigue diciendo, no es tu culpa, hasta que llega a un punto en el que Will por fin interioriza lo que Sean le está diciendo y rompe en llanto, pero como un niño chiquito aferrándose a la espalda de su papá. Sí. Y posiblemente posición fetal si podía acotarse, si estaba solo. Porque él entonces, Sean lo que hace es que baja las capas. Bajó la capa de la risa, que es la primera. Después del enojo, que puede ser la segunda o la tercera. Y sigue y llega hasta la tristeza. Porque la tristeza es una de las emociones más difíciles de permitirse sentir. Claro. Y más cuando se vive abuso. Porque mi brazo armado es el enojo. Y o sea, vamos a hablar de la culpa. Mucha gente no entiende por qué el niño que luego llega a ser adulto, que vive abuso, siente culpa. Y es porque es la manera como más fácil de entender la situación para un niño. Sí, yo creo que en uno de los capítulos anteriores estuvimos hablando un poquito Sí. de todo, el tema de que es más fácil Aceptar o ver. aceptar una situación cuando tú entiendes que tú tienes algún tipo de responsabilidad sobre ella. Si son mis cuidadores, que son el problema, ¿qué pasa? Muero. Exacto. Y eso es algo que el niño no sabe con palabras, pero se siente desprotegido porque todo en el cuerpo, que el niño lo percibe. Es una sensación. Es como una sensación de inestabilidad. Si para mí mis padres son los malos, yo soy una persona que puedo morir porque mis cuidadores no están. Entonces el malo soy yo. Y también porque los adultos no se acercan a los niños a explicarles. No, Entonces claro. ellos llegan a su propia conclusión. Y que también o sea, son tan repetidos los mensajes negativos que reciben que o sea, es tan simple como que por la simple repetición se lo empiezan a creer. Sí. Y entonces se convierte en un yo estoy roto, esto me está pasando. O sea, entiendo que me está pasando o sea, Porque no soy suficiente. No por el error del otro, sino porque es algo inherente mío. Sí. Algo tengo que me merecí o recibí Exacto. este Porque trato. entonces, cuando miro hacia afuera y veo que mi realidad no es la misma realidad de todo el mundo, yo digo, ¿por qué yo sí, yo no? Es porque Debo ser es yo. por mí, exacto. El problema. Es por mí. Yo soy el factor común de todas estas cosas malas Sí. que me están sucediendo. Entonces, como yo me veo en el centro, yo tengo que ser el responsable. Y hay una sensación de que yo soy malo o que no soy suficiente. Quien se pregunta que no es suficiente, eso es trauma. Porque un bebé no se pregunta si es suficiente, simplemente es. Eso lo dice Gabor Mate, buenísimo. Él trabaja trauma. Y eso es muy cierto. Quien se pregunta si soy suficiente, algo en mi vida O si estoy me roto. hizo dudarlo. O si estoy roto. Él le dice a ella en una escena, yo no estoy roto, no me trate como que estoy roto. Porque el apoyo al que está traumatizado no es salvarlo. Él no necesita rescate, él necesita apoyo. Sí, porque es verdad, porque Skylar le dice, déjame Te ayudarte, yo quiero ayudarte. Y él le dice, yo te he pedido ayuda, yo necesito que tú me ayudes. Y yo estoy roto porque esa sensación hace sentir vergüenza. Exacto. Al que tiene heridas, no quiere sentirse roto porque no. O sea, me hace volver a un ciclo de vergüenza. Entonces,
O una cosa que le podemos decir a una persona que vivió trauma, que vivió heridas traumáticas, situaciones. Estoy aquí para ti. Te apoyo, escucharlo, validar lo que siente, pero no querer hacer algo por esa persona. Porque va a sentir que necesita ser salvado. Entonces esta película toca muchas cosas humanas. Y esa filosofía se queda, yo creo, ¿no? La de vivir. Sí, no, al final, bueno, ya hemos spoileado la película entera, pero exacto, para de eso se trata. Al final, sí. Will decide, mira, las oportunidades de trabajo, porque tenía empresas millonarias cayéndole atrás para que él fuera analista de datos y qué sé yo, allá en Boston. Y él dice, todas las empresas millonarias me quieren, fuck it, yo me voy para Stanford. Y ya Skylar se había ido, o sea, él se va... sin saber si ella lo va a aceptar. Exacto, tomándose un riesgo, viviendo la vida, que pase lo que tenga que pasar. Sí, sí. Él termina haciendo lo mismo y le escribe la cartica a Sean con la frase de que él expresó. Exacto. Entonces se le quedó esa frase. I need to go see about a girl, que fue lo que Sean dijo en vez de ir a ver un juego de la serie final de los Red Sox. Él salió con la que eventualmente se convertiría en su esposa. Tomó esa decisión. Y cuando Will oyó esa historia, él dice, loco, pero ¿cómo tú vas a hacer eso? Es un juego 7 de la serie mundial de los Red Sox. Like, ¿qué problema tú tienes? Y después entonces él le devuelve esa misma frase. Él tomó ese riesgo. Exacto. Él tomó esa decisión a pesar de las pérdidas, considerando lo que él está priorizando entonces, que es amor y conectar. Entonces, esta película es bella y yo creo que por ahora lo podemos dejar hasta ahí por hoy. Por hoy terminamos. Sí. Y nos encantaría saber qué ustedes piensan de esta película, de cómo les movió, de cómo les mueve Robin Williams. Si a ustedes también le pasa, que él es un tío para mí. O sea, él vivió depresión durante muchas películas, incluyendo esa. Sí, claro. Mira qué inspirador él es. Y detrás había una tristeza profunda y se quitó la vida. De eso podemos hablar en un episodio más adelante. Pero... gracias por estar aquí. Gracias por escucharnos. Comenten todo lo que ustedes quieran en los comentarios. Denle like. Suscríbanse. La campanita. Por favor. Y nos pueden encontrar en todas las plataformas auditivas existentes. El Instagram. Por favor. Exacto. Chequenlo el Instagram. Que ponemos muchísimas preguntas de cuál película ustedes quieren que hagamos pronto. Entonces, pidan una película y tal vez la hagamos. Sí. Sí. Chévere. Bye. Chao.